Buenos días. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bueno, bueno. Gracias. ¿Usted? Bien, muchas gracias. Esperamos un minutito en lo que van llegando más personas. Ahorita somos 14. $25, $27. Ya mero, ya mero. ¿Cómo van con su examen? Bien, ¿verdad? Sí, Doc. El silencio fue revelador. Bueno, y recibieron el documento que les envié, checaron la liga, esta página de Wolfram, donde pueden ver un poquito esto de qué ocurre cuando multiplican operaciones de simetría que generan otra operación de simetría. Sí. Bueno, y checaron la tabla de multiplicación, ya corregida porque teníamos algunos problemas ahí, ya después cuando la verifiqué estaba, pues hay algunas cosas que en lugar, pero ya con esta tabla de multiplicación pueden ustedes, pues, verificar que que las multiplicaciones entre elementos, pues, sean las correctas. ¿Vale? Y además tenemos una persona más aquí, ya somos 31. Vamos a empezar, voy a empezar con la presentación, les voy a compartir la presentación, empezamos. Vale. Ahí estamos. Bueno, nos habíamos quedado ya en la parte esta donde habíamos discutido que los diferentes sistemas, bueno, los elementos y operaciones que están contenidas dentro de un grupo, en un grupo de simetría, un grupo donde encontramos ya operaciones y elementos, complejidades, rotaciones propias, rotaciones impropias, planos de reflexión, centros de inversión, etcétera, pues deben cumplir con las reglas de un grupo. Por tanto, si esto es cierto, deberíamos poder aplicar las propiedades de grupo, las 4 propiedades que ustedes ya conocen, y eso lo hicimos la clase pasada para el grupo C3b, que está compuesto por la identidad, 2C3 y 3 sigmas verticales, ¿no? Bueno, entonces verificamos, excepto con la parte de asociatividad, que esta es muy importante. A veces pensamos que la asociatividad pues, es una cuarta propiedad que seguramente se cumple si las otras 3 se cumplen, pero no siempre va a ocurrir. Ahorita que estoy checando las tareas que me entregaron, pues hay algunas tablas de multiplicación que pues aparentan ser tablas que cumplen con las propiedades de un grupo, pero fallan precisamente en la parte de asociatividad. Y si esto ocurre, entonces ese ya no es un grupo válido desde el punto de vista de teoría de grupos y por tanto, pues vamos a tener problemas, sobre todo, por ejemplo, cuando están haciendo el análisis de determinación de clases, ¿no? Eso se los voy a marcar cuando les indique, pues digamos, los problemas que tuvieron en sus tareas, ¿no? Pero bueno, la clase pasada verificábamos para C3b que cumplía con las propiedades de grupo, quedando únicamente para que ustedes demostraran la cuarta propiedad que es de asociatividad, ¿no? De ahí, pues ya nos movimos a la siguiente parte, ¿no? De definir que el grupo puntual de simetría, pues va a ser aquel que, pues cumple con las propiedades de un grupo, son todas operaciones, elementos de simetría que describen la simetría del grupo y que además nos van a permitir a través del tratamiento utilizando teoría de grupos, pues del sistema molecular para ahí extraer información importante, ¿no? De eso vamos a ir hacia el final de esta presentación, ¿no?
repasábamos un poco la parte de cómo se lleva a cabo una multiplicación de matrices, que decíamos, va a ser importante para que entendamos el origen de nuestras tablas de caracteres. No es que vayamos a estar utilizando esto de forma continua, pues para el resto de los sistemas, ¿no? Pero sí les voy a recomendar que ya echen una repasadita a esta parte de las multiplicaciones matriciales para que no tengan problemas, al menos en esta primera parte, ¿no? Bueno, y empezábamos a analizarlo para la molécula de agua, un sistema relativamente simple, es un grupo de orden 4, acuérdense, tiene nada más la identidad, ¿qué más? La operación de simetría, la operación de rotación propia C2 y 2 sigmas verticales, ¿no? Entonces, este grupo puntual de simetría con orden 4, pues si apropiadamente disponemos de forma espacial a la molécula de manera tal que esté orientada, pues como está aquí indicado en digamos, sistema de referencia cartesiano, el plano del pizarrón, digamos, de su pantalla sería XZ, y hacia adelante y hacia atrás se proyecta y pues hay que definir nada más hacia dónde es positivo, hacia dónde negativo. Esto normalmente hay ya un convencionalismo, derecha positiva, arriba positiva, al frente positivo, y pues hacia el lado contrario pues va a ser negativo, ¿no? ¿Sí? Bueno, y esto lo hacíamos primero para orientar a las moléculas y de esta manera poder ver cómo se transforma en representaciones indistinguibles la molécula de agua cuando aplicamos la identidad, un C2, un sigma B, XZ y un sigma B, YZ, ¿no? Hasta ahí nos habíamos quedado la clase pasada y pues no sé si tengan ahorita alguna pregunta. Seguimos, ¿no? Vale. De aquí lo que hacíamos ahora es, pues, pensar que debe existir un punto X, Y, Z que puede estar ubicado en cualquier parte de la molécula, y esto no es nada más privativo de la molécula de agua. Tenemos que pensar que esto debe ser extendible a prácticamente cualquier sistema molecular, ¿no? Entonces, si ustedes definen un punto que puede estar o no asociado, pero es más fácil si está asociado a un componente de la molécula, y por eso cuando definamos al punto, voy a poner aquí mi, ¿dónde está? Ahí no está el pointer, aquí está. ¿No? Cuando ustedes definen, por ejemplo, a esta molécula y ubican en el oxígeno el sistema de referencia cartesiano, piénsenlo como tres vectores, el vector X, el vector Y, el vector Z, con sus signos y orientaciones apropiados, porque cuando ustedes aplican una operación de simetría, por ejemplo, la identidad, lo que vamos a ver es cómo se transforman estos vectores X, Y, Z, pues de acuerdo a si cambian o no su posición relativa y orientación. Esto va a ser muy importante más adelante cuando estemos hablando de hacer determinación de representaciones reducibles, ¿no? Eso guárdenlo en su cabeza, ahorita regresamos a ello. Pero bueno, si yo pongo sobre el oxígeno a este sistema cartesiano y aplico la identidad, lo que va a ocurrir es que no pasa absolutamente nada con la orientación relativa, tanto de los ejes como de las posiciones de los átomos, y pues podemos decir que el punto X, Y, Z pues no tiene cambio y va a terminar, si aplicamos sobre la multiplicación de una matriz de 3 por 3, esa matriz de 3 por 3 es porque es una matriz tridimensional que contiene a X, Y, Z y las transformaciones que puede llevar a cabo sobre el punto X, Y, Z. Bueno, como no le hace nada, la representación matricial apropiada para describir precisamente a esa transformación de identidad va a ser una matriz de 3 por 3 que tiene una diagonal de unos y todos los demás elementos van a ser ceros, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo tomo esta matriz y la multiplico por X, Y, Z, el producto de dicha multiplicación va a ser un punto X, Y, Z que no cambia absolutamente ni su posición ni sus signos, ¿no? Si hacemos este análisis respectivamente para las otras operaciones de simetría, pues podemos, por ejemplo, para la rotación, volver a ubicar sobre el oxígeno, el hidrógeno, donde ustedes quieran. Yo lo voy a ubicar sobre oxígeno el punto X, Y, Z, y cuando aplicamos la operación de rotación C2, pues H1 pasa para el lugar de H2 y H2 pasa para el lugar de H1, pero también si se dan cuenta en términos de cómo se modifica el sistema de referencia cartesiano,
pues X pasa para el lado contrario, se invierte. Z permanece sin cambio, Y pasa para el lado contrario, se invierte. Por tanto, para poder conseguir que el producto de la multiplicación de la matriz que represente a C2 por el punto X, Y, Z nos dé menos X, menos Y y Z, que es lo que ocurre cuando llevamos a cabo la aplicación de la rotación propia de orden 2, pues necesitaremos una matriz distinta de la identidad y va a ser relativamente fácil porque como es una matriz que está normalizada, pues vamos a tener entonces nada más los elementos en la diagonal como los que van a definir cómo los signos de la posición relativa de cómo se transformó X, Y, Z al aplicar la operación matricial, se invierte, ¿no? Entonces ahora sería menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, que al multiplicarse por el punto X, Y, Z nos da menos X, menos Y y Z, ¿no? Comentamos que cuando tenemos rotaciones, por ejemplo, impares, vamos a tener ahí la necesidad de colocar, digamos, los componentes desde el punto de vista de las identidades trigonométricas, pues apropiados para ver cómo se descomponen en el espacio los componentes X y Y, o Z, bueno, si Z también estuviera asociado a esto, pero como normalmente estamos hablando de rotaciones propias relacionadas al eje principal que es Z, entonces Z no cambia. Pero cuando estén esos ejes en X o en Y, pues nada más tendrán que cambiar, digamos, a X por Z o a Y por Z, dependiendo de lo que fuera necesario, ¿no? Pero bueno, ahí aplicamos estas identidades trigonométricas de manera tal que podemos tener ahora las componentes en X y Y, o en X y Z, o en Y y Z, correspondientes, que serían las que vamos a poner en sus valores relativos dentro de esta representación matricial. La primera posición, ya sea en la fila 1, en la fila 2 o en la fila 3, va a representar la componente en X, la segunda la componente en Y y la tercera la componente en Z, y eso pues nos puede ser útil para ver cómo vamos a colocar estos valores dentro de la representación matricial. Más adelante vamos a ver un ejemplo, ¿no? Bueno, esto es cuando no es C2 y tenemos que aplicar este tipo de aproximaciones, ¿no? Trigonométricas. Si es un plano, pues tenemos que ver respecto a la orientación relativa del plano, pues igualmente cómo se transforma X, Y, Z, el punto original. Y por ejemplo, cuando estamos en el plano XZ, pues regreso a esto, el plano XZ es el plano de la pantalla, pues lo que vamos a tener ahora es que respecto al sistema de referencia cartesiano, X y Z se mantienen sin cambio, pero Y se invierte. Entonces necesitamos una representación matricial tal que X y Z no tengan cambio, pero Y se invierta, que sería esta representación matricial, 1, 0, 0, 0 menos 1, 0 y 0, 0, 1, ¿no? Cuando terminamos esto para el otro plano de simetría, que el otro plano, si es el YZ, lo que va a hacer es que ahora X es la que se va a invertir, pues vamos a tener ya las 4 representaciones matriciales asociadas al grupo puntual de simetría C2b y sus 4 elementos, ¿no? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Vamos, ¿no? Bueno, entonces tenemos ya las 4 representaciones matriciales y como nos damos cuenta, pues para C2b parece relativamente fácil, pero ahora hagan esto para un grupo puntual de simetría que tiene 48 operaciones, pues se va a convertir en algo muy desgastante. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿no estará esto ya hecho? Y la respuesta es ya está hecho. Y está en nuestras tablas de caracteres. Ahora, las tablas de caracteres lo que nos muestran son solamente números, pero no representaciones matriciales. ¿Se acuerdan lo que es el carácter de una matriz? ¿Alguien se acuerda del carácter de una matriz? La verdad, no, profe. ¿No? Bueno, cuando tenemos matrices normalizadas, el carácter de una matriz es la suma de los elementos en la diagonal. Y ahorita vamos para allá. O sea, si yo sumo aquí los elementos 1, 1, 1 de esta matriz de 3x3 que representa la identidad, voy a obtener un carácter igual a 3. Para C2, pues sería menos 1 más 1, que nos daría menos 1. Ese sería el carácter que representa esta representación matricial. Para este sería 1 y para este sería 1, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos para allá porque, 1, ya tenemos nuestra tabla de multiplicación para C2b
Esta tabla de multiplicación es similar al proceso que hicimos la vez pasada para C3b, pero aquí está reducido a una matriz de multiplicación para un grupo de orden 4. Por E es E por C2, C2, E por sigma B por sigma B', sigma B'. Sigma B es XZ y sigma B' es sigma B, YZ, ¿no? Y pues igual cuando multiplicamos de este lado, ¿no? C2 es su propio recíproco, sigma B es su propio recíproco, sigma B' es su propio recíproco, y la multiplicación de sigma B por C2 me da sigma B', de sigma B por sigma B' me da C2, y ya termino con eso de completar la tabla de multiplicación. Ya tengo la tabla de multiplicación y todo esto que acabamos de decir, ya sabemos cómo hacerlo gráficamente. Tomamos, por ejemplo, la molécula de agua, una molécula que entre dentro del grupo puntual de simetría C2b, y pues gráficamente dibujamos la representación original, aplicamos un C2, después la siguiente operación por la que multiplicamos, vemos qué resulta y verificamos respecto a otra operación que nos pueda dar el mismo resultado para ver cuál sería el producto. Esto es complicado, pero parece simple para un sistema pequeño, pero si lo hacen con 48 operaciones, esto es complicadísimo. Es más fácil si en lugar de multiplicar C2 por C2 y graficarlos, agarro la representación matricial de C2, la multiplico por la representación matricial de C2 y veo qué matriz genera. En este caso, si tomo la matriz de C2, la representación matricial de C2, que sería menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 1, y la multiplico por la misma matriz, menos 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿qué es lo que va a dar? Si lo hacen, la representación de la matriz identidad. Entonces, para no estar ahí dibujando y acabándose todos los árboles del mundo, pues mejor agarro las representaciones matriciales y hago las multiplicaciones correspondientes a la tabla de multiplicación entre ellas, y el resultado, pues que no puede, si cumple con la teoría de grupos, tiene que ser un elemento que está contenido dentro del grupo para el cual ya tenemos una representación matricial, ¿no? Entonces, inmediatamente en cuanto salga el producto, que va a ser otra matriz de 3x3, la veo y puedo identificar a cuál corresponde, ¿no? Esto es mucho más simple desde el punto de vista matemático que estar dibujando a la molécula, viendo cómo se transforma, etcétera, ¿no? Bueno, al menos yo lo veo así. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues está bien. Está bien, ¿no? Sí, Bueno, mucho ahora, más simple. Point. claro, Pues en principio más práctico. es más simple, ¿no? Y es más intuitivo, y además como se hace con números y las matemáticas nos dan seguridad, pues nos da un poquito más de certidumbre de lo que estamos haciendo. Cuando hacemos la representación gráfica, pues de pronto, chin, es que no estoy seguro si estoy rotando a la derecha o a la izquierda. No estoy seguro si es correcto esto, como yo puse el H1, el H2, el H3, y si los hubiera puesto de otra forma, que seguramente alguien más los puso, y eso nos puede generar un poco de duda y ambigüedad. Pero teniendo la representación matricial de C2, de sigma BXZ, de sigma BYZ y de identidad, pues multiplicar matrices, pues es simplemente aplicar las reglas operativas de la operación matricial, y el resultado no debe tener ningún tipo de ambigüedad, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ayudar un poquito a simplificar el proceso de, pues, generar las operaciones de multiplicación, y ya con esto comprobar que los sistemas cumplen con las propiedades del grupo. Ahora, regalo de temporada de cuarentena. Ya no vamos a tener que estar haciendo esto, porque hay una cosa que ya podemos asumir. Todas las representaciones, si todas las tablas de caracteres que ya tenemos en nuestros archivos, ¿se acuerdan del archivo de PDF que ya tiene todas estas tablas de caracteres? Ya contienen grupos puntuales de simetría que ya cumplen con las propiedades de un grupo. Ya no hay que demostrarlo. Si tenemos duda, lo podemos demostrar, pero ya están ahí, ya cumplen, ya eso está hecho, ¿no? Lo que sigue ahora es tratar de racionalizar de dónde vienen los números contenidos en las tablas de caracteres, ¿no? Y vamos a esto, ¿no? El carácter, que tendríamos que definirlo como la matriz cuadrada, la suma de los números de la diagonal de la matriz, lo que habíamos hecho hace rato, ¿no? Tomar a la representación matricial y sumar para esa matriz cuadrada los números en la diagonal, para identidad 3, para C2 menos 1, para sigma B XZ 1 y para sigma B YZ 1, nos va a generar pues una manera más simplificada de representar pues
los valores de las representaciones matriciales. En lugar de poner aquí abajo toda la matriz de 3x3 identidad, o toda la matriz de 3x3 de C2, o toda la matriz de 3x3 para sigma BXZ o para sigma BYZ, nada más pongo el carácter, porque el carácter es como el código postal. Ya no tengo que estar poniendo ahí la foto de la casa. Nada más pongo 72820 y esa es, digamos, el número que asocia la posición relativa o la representación de la matriz correspondiente, ¿sí? Entonces, Profe, para una E, para duda. C2, para sigma BXZ y sigma BYZ, 3 menos 1, 1 y 1, que son los caracteres de las representaciones matriciales, son una manera más simple de representar las características de este grupo puntual de simetría en términos de las matrices que los representan, pero sin poner a las matrices, nada más pongo los caracteres de las matrices, ¿no? Bueno, esto que tenemos aquí, este conjunto de números 3 menos 1, 1 y 1, lo vamos a denominar una representación reducible. Una representación reducible, como su nombre lo dice, pues va a ser algo que todavía podemos reducir, ¿no? ¿A qué lo podemos reducir? A esto vamos ahorita. Lo podemos reducir a representaciones irreducibles. Yo sé que esto es ambiguo y redundante en este momento, pero vamos para allá, ¿no? La manera como nosotros designamos a una representación reducible va a ser con la letra gamma, griegas, mayúscula. Entonces ponen ahí su gamma. Y abajo le ponen un subíndice red para reducible o irred para irreducible. Como esta es una representación reducible, pues vamos a ponerle aquí gamma, red, igual a para E3, para C2 menos 1, para sigma BXZ1, para sigma BYZ1, ¿no? Ahora, decíamos, esto se puede reducir, ¿no? El que se pueda reducir, pues tiene un significado, digamos, desde el punto de vista matemático, pero también desde el punto de vista físico. Decíamos que cualquiera de las representaciones matriciales de 3x3 que describen a la identidad, a C2, a cualquiera de los elementos de simetría contenidos dentro del grupo, pues en realidad es una matriz compuesta. Es una matriz que está compuesta por una matriz de orden 1, 1 por 1, para X, una matriz de orden 1 para Y y una matriz de orden 1 para Z. Por tanto, nosotros podemos hacer la descomposición de una matriz tridimensional X, Y, Z en sus elementos. También van a ser, digamos, matrices cuadradas, en este caso matrices de 1 por 1, que representan a los componentes individuales, ¿no? X, Y y Z, ¿no? Esto lo podemos repetir para C2, para sigma BYZ y para sigma BXZ sin ningún problema, porque como son matrices que ya están diagonalizadas, pues los demás elementos no contribuyen y pues podemos tomar solamente a los que están en la diagonal, que además ya representan en su suma diagonal o en sus matrices independientes individuales de 1 por 1, pues los valores correspondientes de los caracteres, ¿no? Entonces, técnicamente yo puedo descomponer a estos 4 sistemas matriciales en 12 matrices independientes que en cada caso van a representar a los componentes X, Y y Z para cada transformación cuando aplico la operación de simetría correspondiente, ¿no? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Ok, bueno. Esto vamos con calma, pero denle un repasito, ahí están los handouts, y si hay dudas, Nada pues más, ya saben profe, que pueden tengo una duda. contactarme, ¿no? ¿Vale? ¿Me ¿Sí? ¿Todo bien? escucha? ¿Sí? Yo tengo una duda. Dime. O sea, en este tipo de casos, pues nada más existiría una sola tabla de multiplicación. Bueno, una sola tabla, ¿no? Porque, por ejemplo, en los ejercicios que hacíamos con las letras, pues podían generarse varias. En este Sí, caso, creo que nada más pero ahí aplica una sola A, y ya, B, ¿no? C no sabíamos qué eran, ¿eh? Aquí ya sabemos, A es la identidad, B puede ser C2, C puede ser sigma B, Y, Z, etcétera, ¿no? Aquí, esta tabla de multiplicación, lo que dé es único. Ya no va a ser así, bueno, y podría ser de esta otra forma, ya no. Porque ya las multiplicaciones, como ya sabemos cuáles son las representaciones matriciales, ya están perfectamente definidas y van a dar un solo producto. No pueden dar otro tipo de resultado, ¿no? Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces regresamos a esto. Entonces tomamos las representaciones matriciales tridimensionales y las reducimos a sus correspondientes componentes unidimensionales
que representan a X, Y, Z. Es importante esto que cuando digo tridimensional y unidimensional, nos vayamos a nuestro sistema de referencia cartesiano. Nosotros vivimos en este sistema de referencia cartesiano X, Y, Z y nos debe ser intuitivo pensar que las dimensiones individuales son X, son Y y son Z respectivamente, ¿no? Bueno, entonces tomando esto en cuenta, yo podía tomar la representación reducible, ¿se acuerdan de esta? 3 menos 1, 1 y 1, que es los caracteres de las representaciones matriciales de 3 por 3, que habíamos dicho que son una representación reducible. Estos caracteres son los valores correspondientes a las diagonales, los caracteres para E, para C2, para sigma BXZ y sigma BYZ, ¿no? Y podemos descomponer a esta representación reducible en sus correspondientes representaciones irreducibles, buscando los componentes de cada una de las representaciones matriciales en X, Y y Z respectivamente. Vamos a empezar con X, ¿no? Si nos vamos a la representación matricial de E, C2, sigma BXZ, sigma B'YZ para X, de regreso, voy a encontrar que es 1, menos 1, menos, perdón, 1 menos, a ver, 1, menos 1, menos 1 y 1, ¿verdad? 1, menos 1, 1 y menos 1 respectivamente, ¿no? Entonces aquí están esos componentes en X nada más de las representaciones matriciales. Luego nos vamos a Y y tenemos ahora a 1, menos 1, 1 y menos 1, que van a ser 1, menos 1, menos 1 y 1 respectivamente, ¿no? Ay, perdón. Y luego en Z tenemos a 1, 1, 1 y 1. 1, 1, 1 y 1, que serían los componentes de la matriz, los caracteres de las matrices unitarias en Z respectivamente. Ahora vean que ya acomodados en esta tabla de esta forma, pues tengo la representación irreducible. Esta ya no la puedo disminuir más, porque en mi sistema cartesiano, los ejes de referencia son nada más X, Y y Z. Yo no puedo tomar a X y reducirlo a un sistema dimensional de menor orden, ¿ya no? Ese es el menor orden, el eje X, el eje Y y el eje Z, ¿no? Por tanto, esto ya, al no poder reducirse, ya se convierte en una representación irreducible. Y los caracteres que ya habíamos tomado, 1, menos 1, 1 y menos 1, pues van a ser los que forman a esta representación irreducible para las distintas operaciones E, C2, sigma BXZ y sigma BYZ respectivamente. Y lo mismo se aplica para Y y para Z, ¿no? Ahora, lo interesante es que si yo sumo esta columna, X, la representación irreducible, el carácter en E, la representación irreducible en Y para E, la representación irreducible en Z y carácter en Z, me va a dar el carácter para la representación reducible original que yo tenía, que venía de las representaciones de 3 por 3, ¿no? Y lo mismo para las otras operaciones, menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, 1, pues nos da en esa suma de columnas 3, menos 1, 1 y 1 respectivamente, ¿no? ¿Sí me van siguiendo? Sí. Ok. Esta parte es un poco densa, pero les digo, vamos a racionalizarla porque nos va a servir para entender de dónde vienen los valores que están en las tablas de caracteres. Y ya que lo sepamos hacer, ya no lo vamos a ocupar. Nada más vamos a tener ya la fe de que nuestras tablas de caracteres contienen esta información, sabemos de dónde viene y vamos a usar las tablas de caracteres en lugar de estar haciendo todo esto, ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces ya vemos la diferencia entre una representación reducible y una representación irreducible. La representación reducible está compuesta por representaciones irreducibles. Ahora, en este caso particular, las representaciones irreducibles son pues, los ejes X, Y y Z, ¿no? Pero no tienen que ser así necesariamente para todos los casos cuando hablamos de sistemas moleculares. A veces, en un sistema molecular, mi referencia es, por ejemplo, un enlace. Mi referencia es una distribución en el espacio que me permite ver, por ejemplo, cómo un orbital cambia de fase a través de un nodo. Puede ser la representación de un enlace vibracional. Bueno, puede ser distintas cosas,
pero no necesariamente son X, Y, Z, pero pueden serlo, ¿no? No voy a decir que no lo son, ¿no? Pueden ser X, Y, Z cuando la molécula se traslada a lo largo de un eje. Puede ser una vibración cuando vibra a lo largo de un eje. Puede ser pues alguna otra cosa dependiendo del tipo de representación que estamos siguiendo, ¿no? ¿Sí? Nos quedan 10 minutos porque ahora sí Zoom no nos va a regalar más tiempo, así que me voy a apurar un poquito, ¿no? Entonces, vamos a tomar entonces que las representaciones irreducibles, que ya no pueden ser simplificadas, también van a poseer sus propios caracteres y no pueden ser reducidas más, ¿no? Aquí va a ser muy importante que para que podamos entender de dónde vienen los números, que eso va a ser, digamos, utilizado más adelante cuando estemos aplicando en sistemas moleculares cómo generar una representación reducible. Los valores de 1 significa que para esa operación, esa columna, para ese eje o para eso que estamos observando, no hubo cambio. Entonces, cuando no hay cambio, dejamos el valor de carácter igual a 1. Cuando cambia, le ponemos 0. Cuando cambia, pero el cambio es inversión, es decir, si antes era positivo, ahora es negativo, el valor va a ser -1. 0 va a ser cuando, por ejemplo, si el punto estaba en X1 y ahora está en X2, ya no está en el mismo lugar en el espacio. Ahora va a ser una posición nueva. Eso implica una alteración de cómo se encontraba originalmente y ahí el valor del carácter va a ser 0, ¿no? Vamos a regresar a eso más adelante. Ahorita nada más tengan en cuenta que el origen de 1, 0 y -1 en las tablas de caracteres lo podemos ya entender a partir de si hay cambio, si no hay cambio o si hay inversión. Bueno, esta parte la voy a pasar rápido, pero es importante. Estos son como las propiedades de un grupo, pero son las reglas que deben respetar las representaciones irreducibles que nosotros pongamos dentro de una tabla de caracteres para que sean representaciones irreducibles válidas. No es necesario ahorita que las racionalicemos, las comprendamos, pero sí les voy a pedir que les echen una lectura un poquito cuidadosa para que vayan entendiéndolos, ¿no? La primera regla es que la suma de los cuadrados de las dimensiones de las representaciones irreducibles debe ser igual al orden del grupo. Para eso yo necesitaría tomar una tabla de caracteres. Por ejemplo, aquí tengo la tabla de caracteres del grupo C2B. Esta es la misma que encontraríamos en sus tablas de caracteres en el documento de PDF, ¿no? La primera regla nos dice que la suma de los cuadrados de las dimensiones de las representaciones irreducibles es igual al orden del grupo. ¿Cuál es el orden del grupo C2B? 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 elementos, ¿no? La dimensión está determinada por los valores de los caracteres en E. Siempre E va a determinar la dimensión de las representaciones. Esta primera representación irreducible tiene un valor de 1, por tanto es unidimensional, y lo mismo pasa para las otras 3 representaciones irreducibles, ¿no? Por tanto, ¿qué nos dice la primera regla? La suma, vamos a regresar a ella, de los cuadrados de las dimensiones de las representaciones irreducibles es igual al orden del grupo. Entonces, la dimensión en este primer caso es L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4, y la suma de los cuadrados respectivamente va a ser 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, y esto es igual a 4, que es igual al orden del grupo, ¿no? Entonces, hasta aquí, esta cumple la primera regla, ¿no? Que la suma de los cuadrados de las dimensiones es igual al orden del grupo. Luego, segunda regla, la suma de los cuadrados de los caracteres de cualquier representación irreducible debe ser igual también al valor del orden del grupo H, ¿no? Entonces lo ponemos así como la sumatoria del valor del carácter al cuadrado, ¿no? Entonces la suma de los valores al cuadrado debe ser igual a 4, ¿no? Entonces tomo cualquier representación irreducible, tomemos la primera, gamma 1, entonces tengo 1, menos 1, 1 y menos 1, y en la segunda regla lo que tendríamos que hacer es precisamente la suma de los cuadrados de los caracteres. El primer carácter es 1, su cuadrado es 1, segundo carácter es menos 1, su cuadrado es 1, tercer carácter es menos 1, su cuadrado es 1, cuarto carácter es 1, su cuadrado es 1, la suma de estos 4 caracteres al cuadrado es igual a 4, que es el orden del grupo. Por tanto, hasta aquí llevamos que cumple las 2 primeras reglas, ¿no? Luego, 3. Los vectores cuyas componentes son los caracteres de 2 distintas representaciones irreducibles deben ser ortogonales. Ahora,
para esto yo debería tomar los caracteres de pues una representación que sea ortogonal a otra. Por regla general, digamos, debemos tomar a sistemas que estén pertenecientes a la misma clase. Yo debería tomar, por tanto, los valores de aquí y los valores de acá, porque sigma B' y sigma B forman una clase. Esto lo podemos demostrar a partir de la operación transformación de similaridad. Pero como estos dos son ortogonales, y yo, si hiciera esto, me debería dar 0, pues entonces deberíamos poder cumplir la tercera regla. No lo voy a hacer, pero sí lo cumple, ¿no? La cuarta regla, en una representación dada, reducible y irreducible, los caracteres de todas las matrices pertenecientes a operaciones de la misma clase deben ser idénticos, ¿no? Entonces, bueno, operaciones que están dentro de la misma clase deben ser idénticos. Sigma B y sigma B' pertenecen a la misma clase y los caracteres que tienen aquí son idénticos, nada más cambian dependiendo, digamos, de cuál es la representación irreducible que los está cambiando, pero son unos y menos unos. No vamos a encontrar un 0 por aquí o un medio o algún otro valor. Son los mismos valores. También cumple con la cuarta regla, ¿no? Y ya la quinta regla, esto sobre todo cuando estamos construyendo nosotros nuestras tablas de caracteres y decimos, ay, me falta una representación irreducible, pues va a ser esta, ¿no? El número de representaciones irreducibles del grupo va a ser igual al número de clases en el grupo. Para, digamos, la representación C2B, tenemos 4 clases y va a haber 4 representaciones irreducibles, ¿no? Ya con esto se cumplirían las 5 reglas, y si se cumplen las 5 reglas, pues podemos decir que todas las representaciones irreducibles que están contenidas dentro de la tabla de caracteres son representaciones válidas, ¿no? Bueno, las tablas de caracteres, y con esto vamos a cerrar esta clase, y ahorita me voy a conectar en el WhatsApp para que si tienen dudas, pues ahí podamos estar trabajándolas. Va a tener 4 regiones, ¿no? Bueno, varias si quieren verlo así, pero bueno, esta parte nos va a indicar cuál es el grupo puntual de simetría. Por favor, terminando esta clase, váyanse a sus tablas de caracteres y revisen esto que estamos ahorita comentando. Aquí está indicado el grupo puntual de simetría C3B, D4H, D3H, el que sea. Luego, en esta parte vamos a encontrar las operaciones distribuidas en clases. La identidad, en este caso, 12,3, un sigma BXZ, ¿no? Luego tenemos los caracteres. Pues aquí vamos a tener para A1, A2 y E, esta E no es igual a la identidad. Estos E, A2 y A1 se denominan símbolos de Mulliken. En esta región de la tabla de caracteres vamos a tener unos símbolos que van a ser indicativos de lo que queremos estudiar en el sistema molecular. Esto, vamos a regresar a esto en la próxima clase, pero estos son los símbolos de Mulliken y tienen reglas para poder ser asignados. Decíamos, aquí están los caracteres de las representaciones irreducibles del grupo. Si sabemos quién es y sabemos quién es la representación matricial, podríamos sustituir al carácter por la representación matricial de 3×3, pero no lo vamos a hacer. Vamos a usar solamente el valor del carácter porque son tablas de caracteres, no tablas de representaciones matriciales. Después, tenemos en 3 la zona de las coordenadas X, Y, Z y rotaciones alrededor de X, Y, Z. En esta parte vamos a encontrar la parte translacional y rotacional del sistema molecular. Esto va a ser importante para espectroscopías. Y en la cuarta parte vamos a encontrar los cuadrados y productos binarios de las coordenadas de acuerdo a las transformaciones. Y esta parte, pues vamos a asociarla eventualmente a la parte que nos interesa para ver las partes vibracionales y las partes de transformaciones orbitales, ¿no? Vamos a regresar a esto, pero por favor, como un ejercicio individual, váyanse a sus tablas de caracteres, revisen los valores de las tablas de caracteres, vean las 4 partes de las tablas de caracteres y vamos a regresar a eso en nuestra siguiente clase, ¿no? Les voy a mandar más adelante un ejercicio para que podamos pues, aprovechar un poquito esto que acabamos de platicar, ¿no? Ya nos va a desconectar, así que nos van a quedar 10 minutos para conectarnos a través del chat, ¿no? Entonces, si gustan,
me salgo de la presentación, ustedes ya tienen la presentación y pues en el chat, si gustan, ahorita antes de que nos saquen, pues vamos a platicar, ¿no?